Buenas noches, bienvenidos a Día 1. Alejandra, muy buenas noches. Ray, ¿cómo te va, Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ray, Alejandra, buenas noches. Este jueves se cumplió un mes de un incidente en Chilpancingo con alumnos de la Escuela Rural de Ayotzinapa. Hubo 3 muertos, 4 heridos y varios torturados. Y no hay nadie en la cárcel. Esta noche tenemos con nosotros al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl. Encantado que estés con nosotros. Al contrario, Raimundo, yo feliz de estar aquí con ustedes. 3 muertos, 4 heridos, torturados, policías involucrados, policías ministeriales del estado de Guerrero, policías federales. No hay nadie detenido, no hay un proceso. Debe ser un poco frustrante para el presidente nacional de la Comisión de Derechos Humanos. Añadiría un dato adicional, Raimundo, la impunidad rampante en este asunto. Para no haber detenidos, en particular. hay una impunidad rampante. Y, efectivamente, ninguna persona enfrentando responsabilidad ante delitos graves, los más graves que se pueden cometer en contra de una persona, privarlo de la vida, pero a propósito de un asunto que no encuentra justificación en forma alguna. Manifestantes que por el hecho de manifestarse terminan sin vida y algunos otros heridos. Déjame preguntarte esto. Ustedes acaban de sacar un informe, un reporte preliminar sobre los hechos, pero se puede decir que un acto, una protesta social, la siguiente instancia fue matar al protestante. ¿Eso es lo que salió a hacer la policía? Dijéramos que hubo una represión totalmente injustificada. Pero es más que una represión, Sin duda. Es un asesinato. Sin duda, es una represión extrema, un asesinato, sobre todo porque hay un uso de las armas que no encuentra justificación alguna tampoco. ¿Por qué llegaron armados los policías? Esa es la gran pregunta y el tema que no nos han podido contestar de manera adecuada. ¿Por qué llegan armados policías? Pero ¿por qué llegan armados policías judiciales, llamados ministeriales en Guerrero? Cuando no tienen capacidad, cuando no tienen competencia para intervenir en esto y cuando el derecho a manifestarse, sin duda que tiene que hacerse sin violencia, pero tampoco justifica que se utilicen armas para reprimir a quien lo que hace es una manifestación. Lo mismo los federales, que también llegaron ahí armados y que no hay justificación alguna para hacer de lado protocolos que suponen que para eso hay equipos antimotines, policías expertos en gas poder... pimienta, gas mostaza. Pues por lo menos utilizar técnicas que van desde el diálogo hasta, evidentemente, evitar que la violencia escale a niveles en donde las armas de fuego salgan a relucir. Lo que dice el reporte, según entiendo, presidente, es que fue un problema de protocolo y entonces hay forma de asumirlo más como un tema institucional que personal sobre los policías. Es decir, ese armamento, esa forma de enfrentar a un manifestante no debería de ser algo que se asume desde la autoridad más alta. Efectivamente, yo creo que son 2 aspectos, eso que tú dices y muy bien, una cuestión de protocolos, de cómo actuar ante una manifestación y luego, por otra parte, el hecho de haber desaparecido, contaminado los indicios del delito. Esto es, levantaron los casquillos, modificaron el lugar de los hechos. ¿Quién hizo eso? Los policías que ahí se encontraban. Pero todos, o sea, entre todos. ¿Cómo estatales saben y que federales. fueron los policías? Porque evidentemente ante la comisión de los delitos respectivos derivados del uso indiscriminado de las armas de fuego, los policías que ahí se encontraban, que eran un poco más de 160 policías, de los cuales 67 estaban armados, ellos tenían el deber, una vez controladas las cosas, de resguardar los indicios de esos delitos. Déjame regresar un poco, simplemente para claridad del televidente. ¿Quién disparó? ¿Desde dónde disparó? ¿Cómo le impactó a los estudiantes? ¿En dónde se encontraba ubicada la policía ministerial? ¿En dónde se encontraba ubicada la policía federal? Un poco para platicar cómo fue el escenario, el cuadro. A tu pregunta yo agregaría, ¿y los estudiantes venían armados? Es muy interesante, Alejandra, eso, porque efectivamente las evidencias son contundentes. No hay ningún estudiante que se encontrara armado en el lugar de los hechos. Y que uno de los reportes al principio dice que sí. ¿no? Pero ese reporte es totalmente falso. No estaba armado ningún estudiante, por lo menos no con armas de fuego, sí con palos y piedras. Piedras que recogieron de ahí, pero con armas de fuego no. Los policías federales se encontraban ubicados en ciertos puntos, los ministeriales en otra parte, los estatales preventivos también. ¿Qué tan lejos de donde estaban los estudiantes? Bueno, a la distancia de los estudiantes hay una trayectoria muy clara que nos permitió a nosotros, a propósito de las entrevistas, los dictámenes, los indicios que nos allegamos, poder llegar a la conclusión de que con un muy alto nivel de probabilidad, casi a nivel de certeza,
Los que dispararon y privaron de la vida a los estudiantes son los elementos de la Policía Ministerial y Estatal Preventiva que se encontraban en la parte poniente de la carretera por la trayectoria misma de los impactos. Clarifica si estoy en lo incorrecto. Estaban los estudiantes sobre la carretera, la autopista federal. Así es. La Policía Federal estaba fundamentalmente desplazada sobre la autopista federal. Efectivamente, en dos extremos norte y sur. Y la Policía Ministerial, la Judicial del Estado, se encontraba como en una línea perpendicular. Efectivamente, una hacia calle los sin nomenclatura estudiantes. perpendicular a la autopista. Entonces, lo que ustedes probaron es que la trayectoria de la bala fue en esa línea perpendicular. Efectivamente, Por eso estás Raimundo. diciendo que es prácticamente Poniente. seguro. Efectivamente, Raimundo, porque hoy por hoy la ciencia, los dictámenes en materia de balística, de criminalística de campo, son muy importantes para poder determinar trayectorias de balas. Simplemente en dónde pudo haber estado el disparador y en dónde cayó la víctima y qué otros daños generó esos proyectiles en un momento determinado. Lo que no pudimos obtener fueron las ojivas para contrastar ojiva contra La prueba arma balística. para poder determinar de qué arma salió. Pero lo que es indudable es que salió esa bala. Que ese era el poniente a oriente. cuestionamiento fundamental que se hizo al reporte, ¿no? Que no tenían el tipo de calibre de las balas. Efectivamente, pero sí fue una bala de alta velocidad porque perforó el cráneo de la parte izquierda a derecha a la altura del parietal de un estudiante y le atravesó el cuello. ¿Quién tiene armas de alta velocidad? Ahí estaban portando tanto los elementos ministeriales como algunos estatales preventivos y claro la Policía Federal, pero la ubicación, repito, todo es mundo distinta. tenía, sí, pero todo el mundo tenía armas de alto Eso, calibre, digamos, en términos de la discusión de seguridad hoy día pasa a ser creo que muy relevante, porque hoy día el ciudadano mexicano empieza a distinguir lo que son las policías locales de lo que es la Policía Federal. Si algo ha logrado esta administración es poder distinguir o poder hacer de la Policía Federal algo más respetable y pasa a ser... Sobre este punto, sabemos que la Policía Federal tiene armas largas. Sin duda. Lo que cuando menos yo no había visto nunca es que la Policía Judicial, la ministerial, la estatal, tuviera armas largas. Sí. Sí hay policías ministeriales con armas largas, sí es parte del armamento reglamentario. No es común, Raimundo, esto, y de hecho, en la información que obtuvimos oficial, los agentes de la Policía Ministerial o Judicial, como se les conoce popularmente, no tienen, en su caso, adscrita un arma larga para su uso oficial. ¿Y de dónde salió esa arma larga? Esa es parte de la investigación que estamos pidiendo. ¿Cómo es No, posible no que tiene traiga que un arma ver con larga? la situación de emergencia que está viviendo Guerrero en este momento, en particular con Acapulco, que está muy cerca de Chilpancingo y que pudiera tener que ver con que trajeran elementos que estén más armados de lo que normalmente están armados los policías. Alejandra, el evento se dio en alrededor de 40 minutos de principio a fin. De tal manera que al momento Pero de los sabían que impactos, se iba a dar, ¿no? En Guerrero me imagino que sabían que iba a haber una manifestación de los estudiantes. Sí, o sea, sin eso duda. generalmente... Se conocía de la manifestación. Lo que no podemos ser concluyentes es en el sentido del por qué tomar la determinación de ir armados y disparar contra los estudiantes. Oye, hay otro tema que creo que es importante. Hay toda una discusión sobre si los estudiantes de Ayotzinapa en particular, como escuela magisterial rural, tiene como antecedentes de generar guerrilleros. Puede tener que ver con eso. Además a Genaro Vázquez Rojas y a Por Lucio ejemplo, Cabañas, por digamos. ejemplo, ¿Son ¿no? egresados de ahí? Pero Sí. no, bueno, es importante en términos de que posiblemente eso, entre comillas, justificara la decisión del gobierno del Estado y de la misma Policía Federal de mandar a gente tan armada. Te diría, Alejandra, yo lo siguiente. No que esté bien, pero... No hay justificación alguna para que ante una manifestación pública que no es violenta, se utilicen armas de fuego en contra de los manifestantes. No van armados los estudiantes. Lo que estaban solicitando era solamente una audiencia con el gobernador. Ese era el reclamo. No se trataba de Ni llegar a siquiera era gran cerrar, cosa. no era cerrar la autopista para generar un colapso nacional. Se trataba de pedir una audiencia que se les había cancelado de manera reiterada y que decidieron utilizar esta estrategia que además no es excepcional en el estado de Guerrero. Ni Es en el muy país. común en el país. ¿Qué es lo que se tiene haga de esto. excepcional este caso, digamos, en lo que llevas de tu gestión o lo que, digo, tu experiencia en derechos humanos es amplia?
¿Tú qué es lo que encuentras de inusual aquí? Porque además llama la atención que, dado el contexto de violencia que tenemos en este país, estamos ante un caso de violación flagrante de derechos humanos. Pero de un contexto además fuera del narco, fuera de... ¿no? Exactamente. Como el Sí, prototipo entonces, de violencia. Digo, parecería contrasentido, pero digo, no es un tema numérico el tema de los derechos humanos, pero si en el momento que estamos dando un dato de 47,000 muertos, hay 3 muertos, 4 heridos, y eso es lo que está preocupando ahora. Con características muy particulares. Pues mira, Paco, ¿qué fue lo que me hizo tomar la decisión de calificar esto como una violación grave de derechos humanos y ejercer la facultad que tiene la Comisión a partir del 10 de junio pasado con esta reforma constitucional? Que ante una manifestación pública se le reprime utilizando armas de fuego en eventos que históricamente serían comparables solo con Aguas Blancas o inclusive con aquellos eventos del 68, en donde ante una manifestación pública en demanda de alguna solicitud que sea resuelta por el gobierno, la respuesta es disparar en contra de los manifestantes. O sea, sí es un caso excepcional. Sin duda, es un caso que está es fuera. Lo que tú estás señalando es que desde hace prácticamente 15 años no había un asunto de estas características. De esta naturaleza, de efectivamente, esta no de estas características. Tú pediste información, la Policía Federal se tardó en contestarte, fue todo un tema, el retraso de la Policía Federal. El gobierno de Guerrero fue particularmente errático en sus respuestas, ¿no? El procurador, el ex procurador. Hoy ex procurador, pero no, digamos, el gobierno de Guerrero fue muy errático en sus respuestas. Expresidente municipal, alguien con mucha experiencia. Hoy por hoy, Además. ¿dónde está como el principal responsable? Te diría, tal como lo dije en el informe preliminar, lo mismo en aquellos agentes que participaron directamente como los que indirectamente tuvieron intervención. Lo mismo los que ejecutaron los hechos que aquellos que lo ordenaron, los que lo ordenaron o los que debiendo supervisar no supervisaron debidamente. Tenemos aquí un procurador y un secretario de Seguridad Pública. Materiales e intelectuales. Que son responsables institucionales, diríamos también, Raimundo. Son básicamente las autoridades estatales. En principio, pero también tenemos la intervención de la Policía Federal, porque también tuvieron ahí su parte y es un aspecto que también formó parte del expediente, donde también la Policía Federal disparó, también no cumplieron protocolos adecuados, llegaron armados ante una manifestación pública y esto también tiene que investigarse por parte del Ministerio Público. ¿Tiene facultades la Policía Federal para llegar y decirle a la Policía Estatal, deja de disparar, por ejemplo? Así en un caso de coyuntura como este. Sí, claro, por supuesto, o bien alguien en el sentido contrario puede agarrar y decir orden, ¿verdad? Nadie puso orden. Pero hay como lagunas de jurisdicción, ¿no? Porque claro. si uno está en la carretera federal, claro, que es territorio federal, y los otros están en una calle, pues es territorio sí, sin duda. local. O sea, sí hay una laguna. ¿Por qué el procurador, el ex procurador, ha dicho tantas cosas que no hizo en función? Sí, es todo un tema, Raimundo, efectivamente, porque ha estado haciendo una serie de afirmaciones en los medios de comunicación que creo que eran afirmaciones que debieron realizarse dentro de la averiguación que tuvo a su cargo en los primeros minutos y horas después de sucedidos los hechos. Entiendo que quizás sea un argumento de defensa y creo que convendría que esas declaraciones las formulara ante el Ministerio Público para que las pueda tomar en consideración y se deslinden todas las responsabilidades en contra de quien resulte. Llama la atención que ese ex procurador fue un presidente municipal muy exitoso. Es decir, fue alguien que en su momento fue un alcalde de Acapulco con gran reputación, uno de los mejores que ha tenido recientemente ese lugar. Y no, es que llama la atención porque, es decir, podría decir esto que no cualquier político o funcionario está preparado para cualquier situación. Porque da la impresión. O sea, ya hay una hipótesis de que hay algo más del procurador. No, o sea, no en el sentido mucho más complejo. O el asunto de la autoridad material es mucho más compleja de lo que aparentemente estamos viendo. Y lo otro que me llama la atención es que el hecho de que la Policía Federal no sea necesariamente responsable no significa que haya cumplido con sus protocolos. Efectivamente, estamos hablando de dos aspectos distintos. Una cosa que no encontramos evidencia de que hayan disparado hacia estos dos alumnos que perdieron la vida, pero tampoco respetaron protocolos en materia de una manifestación, también dispararon de manera indiscriminada, también contaminaron el lugar del delito,
también usaron indebidamente la fuerza, los vemos ahí pateando y golpeando a los estudiantes, de tal forma que también hay responsabilidades. Pero separemos la responsabilidad de aquellos que dispararon para matar a 2 alumnos, a 2 estudiantes, y aquellos otros que no cumplieron con un protocolo para preservar la escena del delito o bien para utilizar debidamente la fuerza pública. ¿Y dónde están los casquillos que faltaron? O sea, el video que estuvo circulando hace unos días, donde se oían disparos, 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 cientos de disparos, ¿no? Y encontraron 25 casquillos, si aproximadamente. No me equivoco. Los demás fueron recolectados pues, entre los propios policías y la gente que estaba por ahí auxiliándoles, que es parte del tema de la contaminación. ¿Quién es la gente? A ver, eso yo creo que es bien importante. ¿Quién es la gente que estaba auxiliándoles? Me refiero, ¿Sociedad civil local? No. Cuando vemos los videos observamos que están pasando por ahí después de suceder los hechos cualquier cantidad de personas. Policías y gentes vestidos de civil que pueden ser elementos de la ministerial o de cualquier otra corporación, y lo que logramos inclusive acreditar fue como una persona recogió algunos casquillos y después fue y se los entregó a un perito, diciéndole, pues yo me encontré esto y se los vengo a dar a usted porque, pues a ver de qué le sirven. No, es importante que se hubieran quedado en el mismo lugar de los hechos. Si son policías, deben haber acordonado esa zona, haberla asegurado, haber esperado que llegaran los peritos, tomar imágenes de lo que había sucedido y ¿para qué? Para tener una referencia clara de qué fue lo que aconteció y no estar como ahora. Otro problema de protocolo. Ahora tenemos, así es, una violación más a otro protocolo y tenemos que estar viendo la forma de cómo reconstruir los hechos para poder llegar a conclusiones definitivas. Déjame brincar radicalmente el tema. Esta semana una actriz, Kate del Castillo, escribe una carta, por llamarlo de alguna manera, muy peculiar, apelando a al Chapo y pidiéndole que se convierta en el héroe de héroes y que ella no le crea a la autoridad, sino que le cree más al narcotráfico. Y te hago la pregunta... A su corazón. Porque es la embajadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que va a hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Decirte, Raimundo, que en principio este cargo de embajadora es totalmente honorario. No, yo lo sé, me imagino que no decidió... presentó cartas credenciales con Ban Ki-moon, ¿verdad? Para nada. Pero la declaración ya no es honorable. Sin duda, pero sobre todo que... Pero como que es un manchón ahí medio... Estamos revisándolo con cuidado. Es un poco rara la relación. Coloquialmente uno diría, pues es que eso calienta, ¿no? Estamos revisando el asunto, Raimundo, porque también hay que dejar muy en claro que ella no tiene ninguna intervención en las decisiones de la comisión, ni siquiera en puntos de vista, ni generar tendencia. La imagen para prevenir la trata de personas y luchar contra un flagelo social. De tal manera que lo que se hace ahí es pues, utilizar la imagen de alguien para que nos ayude a dar a conocer que se trata de un delito sumamente grave. Cómo participan los artistas en infinidad de papeles y de roles en su momento. Ya en su momento espero poder platicar con ella para verificar. ¿Te parece útil en términos del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de como propagar esta conciencia sobre el tema de la trata, esto que hace referencia a Kate del Castillo de por qué no cierras los burdeles donde las mujeres valen menos que una cajetilla de cigarros? Lo que te diría, Alejandra, es que sin duda que yo no podría probar. Digo, eso es fuerte, es una buena. Yo no podría probar en forma alguna ni una de las palabras o líneas que escribió. Pero a lo que me refiero es que hay una gran distancia entre una imagen, dijéramos, de alguien que suele actuar en por eso, pero ya está dicho. O sea, ¿te parece como útil en términos de generar conciencia sobre el problema de trata? No ¿O te parece un despropósito como para excesivo? la comisión me parece que no es la función que estamos nosotros tratando de alcanzar, ni el papel mismo. No es para nosotros. No están pensando en retirarle las cartas credenciales. Porque sí es un poco complicado. Digo, tú estás saliendo de un tema, bueno, de un reporte preliminar, te has dirimido públicamente a través de informes con la Marina, con el Ejército, con la Policía Federal, discusiones con el propio presidente de la República. Es decir, la situación sobre derechos humanos no es nada sencilla últimamente, en los últimos años en este país. Y es el tema internacional hoy en día. Y de repente una persona que simplemente ejerciendo su libertad de expresión, si tú lo deseas, pero vinculada con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues como que te mete el pie. De hecho, perdón, este sería un ejemplo exactamente de lo que le pasó a Colombia y la preocupación de tergiversación de valores
¿no? Cuando ya alguien que es lo que se conoce como un role model en el anglicismo pasa a adoptar otros valores, ¿no? Y de ser embajadora, poder estar boicoteando ese papel, ¿no? Que sin creo que duda, es lo que estamos... sin duda, y es parte de la valoración que estamos haciendo, Raimundo, efectivamente, porque la imagen de la institución, lo que se proyecta, pues tiene que ser muy acorde a los principios, a los valores institucionales, de tal manera que es parte de la valoración que haremos y no dudaría que tomemos algunas decisiones ahí también. Yo te diría dos cosas, o sea, que a mí lo abro como discusión. El Chapo se volvió, o sea, Estados Unidos lo considera de los hombres más poderosos del mundo. Para el gobierno federal, que el Chapo se vuelva cada vez más famoso, más rico, más importante, que todo el mundo lo retome, se vuelve muy atractivo electoralmente, porque si realmente lo agarran este año, bueno, electoralmente es una bala. Que además una actriz lo meta en la escena, lo ponga en las... Lo idealice. El héroe de héroes. Pues sí, Lo idealice, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, de repente vamos a ver si el malo se vuelve bueno. El caso es que lo pone otra vez en el centro de los reflectores. Y cuando, no, sin meterme en la discusión de lo que se apeló en la Corte Penal Internacional, donde apelan a que se revise las actuaciones del gobierno federal, etcétera, pero también las de, en particular, el Chapo Guzmán. Entonces, ¿qué pasa ahí con la figura de este personaje que se vuelve mítico? O sea, ya es más importante que Bin Laden en su momento casi, ¿no? Yo te diría, Alejandra, que en lo que respecta a nosotros... En términos de la seriedad... Con la imagen de Kate en los promocionales vamos a valorar para tomar decisión de tal manera que lo que proyectemos sea totalmente congruente con el trabajo. Me parece que sin lo duda, que estás anticipando sin decirlo es que le van a dar las gracias. platicaré con ella previamente también, Raimundo, para escuchar Pero qué pasó y sobre... No esperaría yo que la cesara a hacer este No, programa, bueno, ¿verdad? Sí, pero vamos. No, pero a ver, o sea, ¿el Chapo Guzmán es el violador de derechos humanos por excelencia o no? O sea... Yo te diría, Alejandra, que hay que distinguir entre quien comete delitos como delincuente que es y el servidor público que incumpliendo su función viola derechos humanos. Ahí tenemos a un delincuente y hay que separarlo de quien siendo servidor público se aprovecha el cargo y lastima a la institución de la sociedad. El uso y abuso del poder. Así es. Que es donde tú trabajas. Que es donde yo trabajo. Y que va más allá del individuo. La otra es un delincuente. La otra es un delincuente Claro. como otros tantos miles que andan por ahí, que hay que detenerlo y enviarlo a prisión. Y lo que no se puede dar el lujo al Estado mexicano de tener es a servidores públicos que actúen como delincuentes, abusen del poder, Como el caso de violen Ayotzinapa. derechos humanos, como el caso de Ayotzinapa, efectivamente. Tú, perdóname que insista nada más, es que estoy un poco obsesionado con el caso, pero ¿cómo describirías la carta de Kate del Castillo al Chapo? Pues mira, no tendría adjetivo ni forma de describirlo. Yo te diría que habrá que pedirle a ella y que Kate explique las razones que tuvo. Yo lo veo, yo lo que te puedo decir es que no corresponde a los principios y valores de una institución como la que yo represento, nada más, esa parte. Raúl, hoy en día estamos mejor en términos de derechos humanos que hace 6 años. Yo te diría que no, evidentemente no. Y el ejemplo de Ayotzinapa es muy claro a ese respecto, el incremento de las violaciones a los derechos humanos, la condición que tienen los migrantes, los adultos mayores, las mujeres, los niños, los indígenas en el país, el reclamo de seguridad pública, de justicia, pues es tan grande y tan extendido. Y hemos visto cómo el trabajo de la comisión se ha ido incrementando año con año. Les doy como referencia, entre el año de 2010 y 2011 tuvimos un incremento del cerca del 47% de las quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Contra quién principalmente en este caso? Pues sobre todo el tema de salud y seguridad pública, corporaciones policiales, ejército, marina, que es congruente también con las recomendaciones que estuve emitiendo. Pero entre 2009 y 2010 habíamos tenido un incremento de cerca del 27%, 70% de más quejas en 3 años. Evidentemente existe un mayor reclamo, una mayor violación a los derechos humanos, lamentablemente. Raúl, En el orden que tú lo pusiste, perdón, dijiste Policía Federal, Ejército y Marina. Casualmente coincide con la percepción pública. Sí, Se cree que la policía es la que viola más, luego vendría la Marina, luego vendría el Ejército. ¿Hay alguna razón, digo, más allá de si esto es fáctico, ¿no?, para que se perciba así? Porque además, en términos de fuerza pública, el Ejército representa casi 10 veces más que la Policía Federal. Pero el contacto de la sociedad con estas corporaciones, y lo vemos ahora en este operativo de Ayotzinapa,
los primeros en llegar son la Policía Federal. Y en términos y no se comportan quejas, de la manera más adecuada. ¿Corresponde que hay más quejas sobre la policía que sobre el ejército y sobre la Están marina? más o menos en parámetros que se van ahí combinando. diferenciales La casi última 2 vez que años. viniste, Raúl, hace unos meses decías que, hace varios meses ya, un año tal vez, Posiblemente. el incremento más grande que habían tenido en denuncias era contra el ejército y era Sin hasta duda. sorprendente cómo estaba como rebasando. Por eso, así quedando, empujando la pregunta de Paco, suena a que la Policía Federal, digamos, el incremento en denuncias contra la Policía Federal entonces es particularmente fuerte, o sea, Sí, en los últimos años importante. se fue dando, a propósito de la intervención del Ejército y Marina en tareas policiales, combate a la delincuencia, fue incrementándose el número de quejas en su contra. Llegó a un punto y empezamos a ver un incremento de quejas contra la Policía Federal, en donde hoy por hoy se encuentran casi en la misma proporción, alrededor de entre 1.800 y 2.500 quejas en promedio al año entre unas y otras dependencias, salvo Secretaría de Marina, que de venir de alrededor de unas 40, 50 quejas, lo traemos en cerca de 300 o 400 quejas al Un año. incremento brutal. Raúl, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Es Raimundo, un gracias a placer. Y esperaremos noticias, no únicamente de Kate del Castillo, sino de asuntos mucho más importantes. Por y supuesto. trascendentes. Muchas gracias a ti, Muchas Raimundo, gracias. Alejandra, Gracias, Paco, gracias a todos presidente, ustedes. gracias. Vaya semana que termina casi con la nominación, cuando menos preliminar, de doña Isabel Miranda de Gualas como candidata al gobierno del Distrito Federal ante el azoro de todos los panistas en la capital que Y la esperaban. posibilidad de que esto se convierta en una elección, digo, depende de qué pase en el PRD, pero podría convertirse en una elección solo de mujeres. Perdón, pero a mí me parece vergonzoso. Si tú tienes me una parece posición ahí- vergonzoso para los activistas. Yo creo que la señora Wallace juega un rol muy importante en términos del activismo, de la atención a las víctimas. No creo que la señora sepa gran cosa de cómo gobernar una ciudad tan complicada sin además tener en cuenta lo que está en juego. O sea, la ciudad que está O sea, ¿qué relativamente pasó? O sea, en ¿cómo orden. ¿cómo te puedes explicar Me parece una falta de esta respeto acción? el PAN a la ciudadanía y me parece un error de parte de la Bueno, señora. el PAN tiene de una abandonar su causa. lógica estratégica de llevarla para poderle quitar votos al PRI en la capital y que Y al compensar... agradecerle la validación de la estrategia. ¿no? No sé esa parte, me gustaría oírlo, pero estratégicamente en términos electorales para que le ayude a compensar los votos de Pero, la elección pero ¿por qué no un presidencial. activista? O sea, ¿por qué no un activista, un ciudadano común y corriente No, porque tendría yo- la posibilidad de gobernar Pero en es que una no es ciudad? cualquier activista, o sea, la señora Wallace, con todo el respeto Por eso, que pero, me pero es merece, por lo, proviene... pero por lo que puede hacer o por lo que deja de hacer. O sea, ¿por qué No, no, porque sería... yo creo que no es una mujer que tenga una visión de gobierno. Y sí esperas que una ciudad en la situación tan dramática en la que se encuentra el país... Por eso, pero es por lo que deja y por lo que no va a poder Y, hacer. porque me parece que la señora cumple un rol en la sociedad civil muy importante que está abandonando por una candidatura, ¿no? Ya. Entonces, Yo no sé si vaya a hay- ser- hay dos- criticar. Yo no sé si vaya a ser buena o mala por candidata, supuesto. pero me parece No. que está sobreestimando a la clase política, ¿no? O sea, no necesariamente... No es que la esté sobreestimando, ¿no? podría- Yo Pues, ¿qué no crees? creo. La señora Wallace se salvó porque se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches Alejandra. Paco, buenas noches. Bye, Los Alejandra. esperamos el próximo domingo aquí en Día 1.